esta hora de la tarde, los viernes, nos une el encuentro, nos une la palabra de Dios, nos une el diálogo de hermanos. El padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov están allí en los estudios centrales de Radio María TV. ¿Cómo les va? Feliz viernes. Hola, Vero. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, va? Feliz viernes. Shabbat Marcelo shalom. lo veo bien ¿Cómo va pesado. eso? Sí, terminó Pesaj y yo con un pesaje muy importante porque tuve no solo las 2 noches primeras que es Claro. del Seder, es decir, de la cena No, todo de en la Pascua, continuidad, 8 noches. 8 noches de cenas, Wow. ¿cómo puedo decirlo? No parecían recordar momentos de pobreza en el sentido del alimento, al revés. Sí. Fueron frondosas. Bueno, el alimento de la pobreza era la matzá, el panásimo, el resto no era así. Está bien. Así Bueno, que bueno. eso, Vero. La verdad que hoy nos encontramos con una propuesta que hizo el rabino Marcelo, que me parece vale la pena, Sí. bueno, desandarla de entre este Dios que habla y Sí. que utiliza nuestro lenguaje para hablar en su nombre sin anular, al contrario, aprovechando nuestra condición así como está. El ejemplo es Moisés. Dios se vale aún del límite humano y pareciera con eso muestra su poder también, ¿no? Ujú. El poder que tiene su palabra por encima de la nuestra. Bueno, no adelanto más. Cuando leamos el texto nos vamos a dar cuenta de lo que estamos diciendo. La palabra de Dios, el lenguaje humano, el pobre lenguaje humano capaz de balbucear lo que Dios quiere decir, que siempre es mucho más de lo que al final entendemos. Es cierto, es cierto. Palabra divina, palabra humana es el Así título es. que le hemos puesto a este encuentro y ya le anunciamos a la gente que tome la palabra de Dios en el Eso. libro del Éxodo. Vamos hacia el capítulo 4, siempre los viernes tengan la mano porque es muy lindo seguir el texto Así a partir es. del versículo número 10 hasta el versículo número 13 y si Ramiro nos ayuda, ponemos plaquita en el aire para aquellos Eso. que lo siguen también por la pantalla para que vayamos siguiendo este texto que dice de esta manera. Moisés dijo a Yahvé: Mira, Señor, que yo nunca he tenido facilidad para hablar y no me ha ido mejor desde que hablas a tu servidor. Mi boca y mi lengua no me obedecen. Le respondió Yahvé: ¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno hable y otro no? ¿Quién hace que uno vea y el otro sea ciego o sordo? ¿No soy yo, Yahvé? Anda ya, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Muy texto en bien. hebreo, Marcelo, dice: Bueno, voy a leer el primero de los 3 versículos, que para mí es Bien. el más importante y además, de hecho, como venimos siguiendo con todos los programas, bastante cronológicamente la historia. El texto dice así: Vayomer Moshe el Adonai, Pi Adonai, Loish de Barim Anoji, Gamit Molgal Shilshon, Gameas de Bareja, el Abadeja, Kikabed Pe Ujbed Lashon, Ujbad Lashon Anoji. En realidad, cuando leímos la traducción, yo diría que lo traduciría un poquito así: que Moisés le dijo a Dios: mira, yo no soy una persona de palabra, como diciendo, no soy una persona que habla fácilmente, ni ayer, ni anteayer, o sea, ni desde que vos me hablaste, es decir, Claro, es distinta la traducción que hicimos. Claro. No es de ahora esto. no es de ahora, es Claro, como bastante claro. viejo el Esto tema. viene conmigo. Viene conmigo y dice Jbad pe ujbad lashon anoji. Literalmente, Jbad pe quiere decir pesado, ya que me dijiste pesado a mí, Pesado de lengua, dice. pesado de boca y de lengua. Entonces, nadie sabe muy bien qué significa, pero de algún modo hay como una tendencia a pensar que Moisés no era buen orador. O sea, una persona que no sabía hablar muy bien, que no tenía facilidad de hablar, y de hecho hay quienes dicen que era medio tartamudo, o gangoso, dicen otros, como Mira, que le costaba. le costaba hablar. De todas maneras, quiero decir 2 cosas al respecto como para empezar. Una, yo creo que entre gangoso y tartamudo, para mí era tartamudo. Y te voy a explicar por qué. Porque él va a decir al pueblo, o el pueblo va a entender que la tierra prometida era Canaán, ¿verdad? Canaán.
cuando él en realidad lo que quería decir era Canadá. Y como bueno, no podía pronunciar cana, hasta que dijo iba a decir Canadá, que era un poco mejor el lugar, los vecinos, un poco más de tranquilidad. Yo tengo otra interpretación. Resultó, bueno, ese es un chiste muy malo, pero no podía no decirlo. Te vino. No, yo tengo otra interpretación que va más en la línea de la traducción que dijo Vero, que podría incluirse también, que en realidad él dice, yo podría interpretar así también. Ante semejante revelación... Yo me quedo sin palabras. Y además me ha dejado sin palabras. Yo diría, me dejaste sin palabras. Quiero terminar y después te doy la palabra. No, estoy pensando, no dije nada. Me dejaste sin palabras. No, te conozco la cara. No, me dejaste sin palabras. Me dejaste sin palabras. O en todo caso también podría entenderse, cualquier palabra que yo diga ante tu palabra es de alguien que queda... que balbucea, digamos, ¿no? Está bien, me gusta. Porque, a ver, de hecho tenemos a veces, cuando uno tiene una experiencia linda de Dios, dice, no sé cómo contarte, no sabría cómo decirlo. Cuando haces una experiencia reveladora en términos no de nada extraordinario, sino de algo que trasciende tu capacidad de expresión, porque es novedosa, porque te sorprendió, porque es nueva. Sí. No pensemos solamente en una experiencia divina, una experiencia sorprendente de amor. Vos le preguntás, ¿y qué pasó? Y no sé qué pasó, no sabe qué decirte cómo fue. Si le pongo palabras, capaz que lo empobrezca. Es una expresión muy, frente a lo que nos trasciende, o nos gana, o nos sorprende, a veces pareciera que la palabra humana, en estos términos... No, yo comparto lo que decís, pero la palabra dice y silencia en algún sentido. Comparto lo que decís, pero no lo aplicaría a este caso. ¿Por qué? Por dos o tres motivos. Uno, porque ya había hablado con Dios, ya había tenido ese diálogo en la zarza ardiente. Sí. Sigue, de hecho. Sigue de ahí. Esto sale de ahí. Y yo no voy a discutir con vos. No. Es un diálogo de hermanos. Escuchame, esto es una discusión, es ampliación de conocimientos de a dos. Entonces, si venía ahí discutiendo, hablando con Dios, conversando con Dios, discutiendo en buen sentido. Sí. No, pero si no me van a creer, ¿te acordás que lo hablamos? Claro. No me van a creer que soy yo, de parte de quien vengo, todo esto. Y que le dio los signos, el bastón, y que se ponga la mano en el pecho y que salga leprosa, el agua que se convertía en sangre. Bueno, ahora, todo eso, en realidad hasta acá yo creo que Moisés intenta y lo vemos a continuación, por todos los medios, de no aceptar esta misión. Entonces lo primero que viene ahora es, cuando él, se da cuenta que tiene que hablar con el faraón y con el pueblo, entonces dice, pará, yo no sé hacer discursos. Yo creo que esta es a propósito, me parece que aparecen dos conclusiones pequeñas y enormes a la vez que uno podría sacar, siempre en potencial, podría. Y una es, la Torá, el texto bíblico, nos está presentando un super líder que no basa su liderazgo en lo que sería en la oratoria, en donde a vos te encantan, ¿viste? A veces nos encantan en el sentido de encantamiento. La palabra y a veces... Cantador de serpientes. Exacto, no sé, embaucan tanto, un buen orador, con buenas palabras, con palabras bonitas. Un líder del marketing. Exacto. Es como, viste, el que no está como coacheado, vendría a ser. Claro. Vendría a ser, Moisés, se presenta como diciendo, yo hablo mal, o sea, yo no sé hablar muy bien, soy medio tartamudo, medio gangoso, lo que fuera. O sea, soy duro para hablar. Está diciendo, soy duro para hablar. Claro. Tengo la lengua pesada, la boca pesada, no sé hablar. Esa es un líder central, justamente que no depende su liderazgo de la palabra, sino que va a depender de sus hechos. Entonces eso le da un peso muy importante en un contexto en donde en general el liderazgo, hasta hoy mismo, sigue basándose muchas veces en la capacidad oratoria y no en los hechos. Esa es una. Y la segunda es que le da lugar aquí a entender que el liderazgo no es absoluto. Porque ¿qué le dice cuando finalmente Moisés vuelve a insistir? No, pero yo no sé hablar, no puedo. ¿Qué le dice Dios? Vos primero dice, quédate tranquilo, yo voy a poner las palabras en tu boca. Pero él dice, elegí a otro. Si seguimos leyendo literalmente, dice, no, mejor elegí a otro. No, te voy a elegir a vos. Es más, recordá a tu hermano, Aarón, que es el hermano mayor, que quedó en Egipto, él va a ser tu vocero. Claro.
y a los dos yo los voy a ayudar con lo que tienen que decir, etcétera. Claro. Con lo cual acá hay un otro elemento que me parece central de marcar, que es que el liderazgo, por lo menos en este estadio, y que se va a mantener a lo largo de los El siglos, camino. no es Del personaje. absoluto. Quiere decir, Moisés sin Aarón queda rengo. Aarón sin Moisés queda rengo también. Y hay como un trabajo en equipo, en donde no alcanza Con uno. con uno. Porque fíjate que primero que Moisés va a intentar, como dijimos, no aceptar el cargo. Pero una vez que ya no puede no hacerlo, lo que va a terminar de darle un margen de más maniobra al mismo Moisés y dejarlo un poquito más tranquilo, es que va a tener un socio al lado, que va a ser su hermano. Claro. Entonces, me parece que la necesidad de poner a Moisés, ahora por supuesto nosotros leemos 33 siglos después de esto, con el diario del lunes, pero si uno lo lee como debe leerlo en tiempo presente, Sí, claro. si lo leemos en tiempo presente, uno podría detectar aquí entre comillas, un deseo divino de no basar el liderazgo en el encantamiento Sí, sí. del discurso, y dos, no dejar que el liderazgo quede por completo en Uno de ellos. uno solo. Pero además está claro que el líder es Dios, ¿no? No, ni que hablar. Porque en realidad lo que el texto dice, parece que le dijera, por eso te elegí, porque las palabras son mías. Eso está bárbaro. O Está sea, bárbaro. justamente porque no sabes hablar, te elegí. Porque yo voy a hablar por vos, yo voy a poner palabras en tu boca. Y además, para ustedes, y además el pueblo que te confío tendrá que aprender mi palabra. O sea, Sí. somos todos hombres y mujeres que balbuceamos cuando nos comunicamos con Dios, porque el Totalmente. sentido siempre nos trasciende. De alguna manera, también Moisés, independientemente de nuestra facilidad de hablar o no, nos revela que ante el misterio y la palabra de Dios siempre quedamos como un poco, diría yo, como Moisés. Sí. Si la palabra le damos ese sentido que tiene, ¿no? Así que me parece... Me gusta la idea, y te voy a decir algo que me hiciste acordar ahora. Como ahora terminó Pesaj, en Pesaj el texto que leemos en las cenas de Pesaj se llama Agadá, que significa relato, que tiene un enorme cúmulo de textos también incluidos, textos de la Torá, textos del Talmud, textos posteriores, poesías, canciones, etcétera, diversos siglos y geografías. Pero vos revisás toda la Agadá que habla de la salida de Egipto. ¿Quién falta en el texto? Moisés. Hay una mención medio de costadito, Instrumento olvidado, pero es tal cual lo que vos decís. Queda claro cuando uno lee la Agadá que es Dios. que hay como una especie de énfasis en, con Moisés todo bien, pero el que te sacó de Egipto no fue Moisés, No, fue Dios. la voluntad divina. Claro. Entonces, toda la fiesta de Pesaj, increíblemente, en el texto que se lee, vos decís, a ver, ¿dónde está Moisés? Empezamos a página 1, no está, 2, 3, 4, 5, y llegas al final, y en como un comentario así al pasar, ahí se lo nombra. Increíble. Increíble. También a mí me suena esto, Marcelo, ¿no? Cómo frente a esto del don de la palabra de Dios en nuestras vidas y el sentido que ella tiene a la hora de avanzar, dejándonos guiar, enseñar, conducir, formar por ella, te dejo para el próximo bloque, digamos, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el silencio? Algo que Francisco viene insistiendo mucho en este tiempo, ¿no? Es decir, en un mundo habitado por la palabra, la pantalla acá atrás, Sí. le contamos a los oyentes, está llena de palabras que hablan de diversa manera de este programa, ¿no? Y a veces la palabra puede comunicar o puede entorpecer la comunicación. Sí. Algunos comunicadores dicen que la manera de desinformar es sobreinformando. Sí. Es decir, es como recargar el ambiente de palabras. Te empachás. Te empachas. Entonces, ahí el valor del silencio y cómo en la tradición esto está presente, ¿no? Dios siempre está invitando al pueblo, antes de hablar, una actitud de escucha. Escucha, Israel, o sea, tranquilo, o sea, escuchá y después habla. Esto me parece que es como muy Central. es clave, ¿no? Para que tenga fuerza esta dimensión que queremos hoy poner entre los oyentes,
del poder de Dios y su palabra y nosotros instrumentos, como Moisés. Es tan clave lo que vos decís que un pentagrama que empieza, por ejemplo, con la clave de sol, ¿cuál es el primer símbolo, el signo musical? Siempre el silencio. Silencio, claro. Increíble, porque el primero es el silencio, para que Es después verdad. puedas hacer buena música. Y en un coro también, lo primero que tenés que hacer para ordenar, silencio. Llamar al silencio. Y cuando el silencio conecta, después aparecen las mejores notas. Puede Es ser, así. puede ser. Pero no sé si hoy Hacemos pusiste una una pausa. consigna. ¿Pusieron consigna No hoy? pusimos consigna, no pusimos consigna en relación a esta temática, pero ya ¿La la podemos podemos poner? poner, que claro. ¿Querés que la claro, ponga yo? directamente, ¿no? ¿Querés que te dé una mano? Sí, por favor. Sí, por favor. Buenísimo. No, podemos hoy, entre el Antiguo Testamento, la Primera Alianza y la Nueva Alianza, por los cristianos que escuchan la radio, los católicos, Yo creo que algunos católicos están escuchando la radio, ¿sí? Me parece. bueno, qué palabra de Dios es la que ha calado hondo en tu corazón y que te orientó la vida en un sentido distinto, como hizo con Moisés. Hermoso. A partir de aquí la vida de Moisés cambió y la del pueblo también. Entonces, ¿cómo es que no me quedó a mí ¿Qué bien, palabra de la Biblia, de la Sagrada Sí. Escritura, irrumpió en tu vida y te mostró a partir bueno. de allí un nuevo camino? Hay palabras que son Hermosa significativas consigna. para nosotros, ¿sí? Hermoso, hermosa consigna. Buenísimo. 3518-171-593, el encuentro de la música como siempre hacemos en este diálogo de hermanos. Ya venimos. אור בפנים, החיים הם מחייכים, והקצב כה נעים כמו בלדת רוק. ופתאום קצת כואב, כינור עצוב חודר ללב, קשה לנשום, הכל סוחב אל מקום רחוק. לא, אף פעם לא אשכח מי נתן ומי לקח, ושוב השמש היא תזרח גם מתוך הקור. אלה ערים אשא עיניי אל אלוקיי, אתה למעלה שם תמיד שומר עליי, גם בזמנים הכי קשים כשהדמעות על הפנים. אלה ערים אשא עיניי אל אלוקיי, שמור עליי. לאט אל תמהר, רק תזכור הכל עובר, ותנגן שוב בפסנתר איזה שיר מתוק. לא, אף פעם לא אשכח מי נתן ומי לקח, ושוב השמש היא תזרח גם מתוך הקור. אלה ערים אשא עיניי אל אלוקיי, אתה למעלה שם תמיד שומר עליי, גם בזמנים הכי קשים כשהדמעות על הפנים. אלה ערים אשא עיניי אל אלוקיי, שמור עליי. אלה ערים אשא עיניי אלוקיי, אתה שומר עליי, אתה שומר עליי. גם בזמנים הכי קשים כשהדמעות על הפנים. אלה ערים אשא עיניי אלוקיי. אלה ערים, אלה ערים, אלה ערים, אלה ערים, אלה ערים, אלה ערים, אשא Hola, querido padre Javier, Rabino Marcelo, Berito, Marcelo de Mar del Plata. La palabra que caló en mis corazones siempre la tengo re sabida, misericordia, no sacrificios, ¿no? Y siempre le digo al Señor, soy un hombre adulto pero joven,
que en algún momento que parta de esta vida, que aunque esté inconsciente, el último hálito va a ser para que tenga presente que me entrego a su misericordia. Bueno, querido Padre, te quiero, Rabino, Berito, un cariño y buen fin. Gracias. Muchas gracias a Marcelo, que siempre está por aquí compartiendo, como compartimos cada viernes en esta tarde, en este diálogo de hermanos, el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov. Adelante con esta segunda y hermosa parte. Bien, bueno, decíamos esto nos quedó, ¿no? El silencio, el lugar del silencio, las mejores notas del corazón, del alma, vienen cuando lo escuchamos a Dios. La oración, de hecho, es eso, ¿no? La oración es un diálogo, pero la iniciativa está de parte del Señor. Y creo que acá también, en el texto que compartimos, Marce, además de decir que el liderazgo es del Señor, la palabra es la palabra de nuestro Dios, pero además de eso es la iniciativa de Él. O sea, Él ha tomado a Moisés y en Moisés al pueblo para ir hacia adelante. O sea, hay como... De hecho, lo que le dice, yo escuché el clamor de mi pueblo. Yo escuché el clamor de mi pueblo. Sí. A mí lo que me mueve es este clamor, este llanto, este sufrimiento de mi pueblo, y por eso te mando. Ahora, pobre Moisés, ¿no? Yo digo, pobre tipo. Recién conversamos fuera del aire, pero tiene 80 años, Marcelo, ¿no? Sí. Tiene 80 años. No Marcelo, Moisés. Tiene 80 años, Marcelo. No, Moisés. Claro. Tiene 80 años. Está como duro para hablar, tiene poco discurso, viene prófugo de la justicia sí. egipcia. Ya dijo, ya estoy en mi lugar, habrá dicho. Claro. Dios lo pone en movimiento, ¿no? A Abraham le pasó lo mismo. En otro sentido, siendo muy joven, le pasa a Jeremías después. Sí. Porque Jeremías también dice, si yo soy un niño, no sé hablar. Él lo mismo le dice, ¿no? Sí. Y en el caso de Isaías, el otro gran profeta, que dice, envíame a mí, bueno, entonces Dios, ya aprendió Dios también, podríamos decir, dice, a vos te pongo fuego yo, ponte yo palabra, también. O sea, el instrumento es uno y Dios el hacedor. Es cierto, pensaba en uno de los cuando dijiste la pregunta al aire de uno de los pasajes, bueno, supongo que vos también debes tener una colección de versículos que te atraen por algún motivo. A mí uno de los que más me resuena justamente es el que dice de los Salmos, que dice Leja Dumia Teila. Son 3 palabras. Leja, para vos, Dumia, el silencio, es alabanza. Es hermoso ese salmo. Qué hermoso. No me pregunten el número, porque nunca sé los números. Yo. Búscalo, Vero, por Dios te lo pido. Es, para vos, mi silencio es alabanza. O sea, el silencio es alabanza. Y ese salmo... ¿Mi silencio o el silencio? Ahí dice el silencio. Pero yo lo entiendo como que es lo que decías vos antes, que a veces el empacho de palabras, ¿no? Como corre la comunicación o la traba. Y a veces un silencio así hondo y profundo, comunica a veces mucho más que un diccionario entero. De hecho, es más gesto que palabra, ¿no? Sí, claro. Hace más de lo que dice. En todo caso, también hemos aprendido a leer los textos sagrados como textos, relatos de la acción de Dios, más que como palabras que Dios dice que trae acciones. O sea, Dios actúa y el pueblo que lo ve accionar le pone palabras en el relato de lo que Dios hizo. Primero Dios actúa y después también habla, por supuesto, ¿no? Habla el corazón, pero es mucho más lo que decimos de lo que Dios hizo que lo que Dios dijo. Sí, pero de todas maneras también la creación es a partir de la palabra, con lo cual hay un juego ahí. Pero la construcción del relato son palabras sobre hechos. ¿La construcción del relato cómo? La construcción del texto sagrado. Sí. Son palabras sobre hechos. O sea, Dios actúa y después te explica qué hizo. Sí, y fíjate. Y anda a entender. No, pero hay otra cosa que me llama la atención, que lo que voy a decir puede parecer una herejía. Completa pavada. No, herejía no, una pavada. Me gusta eso. Y es que... Trata de no... intenta hasta la altura del momento. Bueno. Dale, tú ayuda, aproximate. No, pero si uno se pone a pensar, en el fondo,
lo que nos permite comunicarnos no es solo la palabra, sino es el silencio que hay entre cada una. Es decir, Claro. si no hubiera... claro, Pará, sería- ¿pero qué quiere decir? el silencio Claro. que hay entre cada palabra es lo que permite que haya palabras. Claro. Con lo cual, La pausa saludable, ¿no? el silencio hace a la comunicación tal como la palabra. Claro. ¿Entendés? O Sí, sea, claro. y Es parte. es parte, Es parte de la comunicación. claro. Y entonces vos decís, una palabra permanente no sirve porque es ininteligible Así es. si no tiene, o sea, una palabra detrás de la otra sin pausa. Y a la vez, un silencio completo, sin palabra, le falta, Es vacío. le falta como, Es vacío. le falta vida. Sí. Entonces, como siempre es el arte de graduar, ¿no? Qué palabras, cuáles, con el contenido y en qué ritmo. En qué ritmo, qué cadencia, qué silencio, Sí. qué tono, Sí. el tono, ¿no? Sí, y en este sentido, bueno, cuando nosotros vivimos ahora en un mundo que tiene una sobrecarga, pero así ya, De la comunicación. en sí, todos los ¿no? Y sentidos. de la imagen y de la palabra, las dos cosas. Entonces tenemos que empezar no solamente a seleccionar mejor, sino a filtrar, que es muy difícil. Ahora más todavía con todo el tema de la inteligencia artificial, en donde las palabras y los silencios se construyen de modo automático y las imágenes también. Tremendo. Con lo cual es un nuevo desafío y para nosotros como personas portadoras de una tradición religiosa basada en lo que llamamos la palabra, que también está asociada al silencio, me parece que es un desafío mayor todavía todo esto, porque no es solo la cuestión de interpretar, sino también ver la Proceso. veracidad, Proceso. las palabras que... La palabra se gesta también, ¿no? ¿sí? Es decir, para no vaciarla de contenido, porque el vínculo de la palabra con lo afectivo, que es parte constitutiva de nuestro ser, hace que vaya más allá de la inteligencia. Yo puedo conceptualmente, Sí. siguiendo la inteligencia artificial, decir muchas cosas que sean coherentes, hasta bien dichas. Ahora, ¿tienen el sentido que tuvieron para mí y de donde yo las pongo a consideración de otros? O sea, ¿pasaron por mi corazón o las repito desde el lugar donde las recibí conceptualmente? Esto es donde yo descubro como que estamos en un problema frente a la inteligencia artificial. Esto ha sido la discusión nuestra estos días en esta santa casa, digamos, ¿no? En parte, Vero, te comparto vos que estás ahí en Buenos Aires. Ha sido la discusión, bueno, cómo utilizarla, de qué valernos, qué no hacer con ella. También ha sido en el Colegio San Juan Pablo II, hemos dicho dos cosas claves para poder utilizar este instrumento. Dos cosas tienen que aparecer: el espíritu crítico Sí. y el discernimiento. El discernimiento es qué y a dónde, qué dice y a dónde va. ¿Viste? Buen discernimiento, San Ignacio de Loyola dice qué y a dónde. O sea, qué estás diciendo y a dónde vas con lo que decís. O sea, cuál es la orientación que tiene. Si no son palabras tiradas al aire que están puestas ahí porque una inteligencia artificial las captó, te las armó y te las puso en un texto. ¿Y esto cómo se dice, ¿no? Por eso es interesante ver en la figura de Moisés a alguien que recibe una palabra sin tener la posibilidad de expresarla. Dios le dice, como diciendo, yo te voy a enseñar cómo es esto. Porque finalmente después Moisés aprende. Por supuesto. Aprende, De es hecho, un gran orador. Claro, es un termina gran hacedor. El quinto libro de los 5 del Pentateuco es el que está escrito en primera persona hablando Moisés, el único. Claro. Y es todo un enorme discurso de alguien que era difícil de lengua y de palabra, que termina siendo Lo ganó la palabra con mayúscula. no solo eso, sino que habla boca a boca habla con Dios. O sea, Hermoso. aquel que no podía hablar y tenía miedo de hablar, termina teniendo un vínculo. Por eso lo que vos decís, termina haciendo a través de las palabras y de los silencios un vínculo afectivo en donde sabe el qué y el a dónde. ¿El a dónde? ¿Sí? Finalmente la palabra, por eso escucha Israel, la palabra va a un lugar que en la interioridad del pueblo es el corazón, digamos, donde se junta todo: afecto, sentimiento, biografías, historias, relatos, inteligencia, sentido de trascendencia. Y por eso cuando Dios dice escucha, no está diciendo oí,
No, Por eso le va a recriminar. Este pueblo con la lengua me alaba, pero el corazón de este pueblo está en otro lado, digamos, ¿no? O sea, Dios no apunta a cualquier lugar, apunta al centro de la condición humana, y ahí donde su palabra ya no es concepto. Y eso a mí me gusta, cada vez que conversamos, Marcelo, como en la tradición hebrea, yo lo hemos dicho otras veces, es tan concreta la palabra en hebreo, porque, digamos, yo digo, Dios no amaga en el hebreo. No amaga. Pega. Digamos, pega en el sentido de va al hueso, digamos, ¿no? Directo, ¿Se entiende? No hay. Vos podés tomarlo o no. De hecho, el pueblo a veces lo sigue, a veces no. A veces adhiere, otras se revela. Por supuesto. Pero Dios va al hueso, digamos, ¿no? Sí. Aún la construcción del hebreo es así, Marcelo, ¿no? Sí, la construcción son del cosas hebreo concretas. Es una lengua muy concreta, donde lo abstracto adquiere sentido a partir de lo concreto. Claro. ¿Cómo explicarlo? Uno de los ejemplos más fáciles es entender, por ejemplo, Las letras. Las letras, que alguna vez lo explicamos, pero como un concepto abstracto, como por ejemplo espíritu. Espíritu se dice ruach, que es viento. Eso, muy bien, tal cual. Un viento, un vientito. Entonces, y esa es la sensación, o un hálito vital. Vaipach beapav nishmat haim, y insufló dentro de sus narinas un hábito de vida, un hálito de vida, y esto es Vaipach. Es como hasta onomatopéyico en algunos casos. Debe haber sido el comienzo así, después sí, tomó es probable. Después va tomando como más elementos a nivel hasta lingüístico. La lengua se va transformando por el uso, digamos. Sí, y después los idiomas, cuando se van conectando con otros, claro. Cuando hay un encuentro, por ejemplo, del hebreo con el griego, ahí pasan cosas, ¿no? Pasan cosas también, y se prestan mutuamente algunos conceptos y se adaptan otros. Pero bueno, eso también es muy testigo de eso el mundo cristiano, que abreva no solo el mundo hebreo, también el arameo, origen, ¿no? El mundo cristiano. El arameo tiene la misma estructura fonética que el hebreo tiene las mismas grafías. Es como una... yo siempre digo, es como portugués y castellano. Claro. Es como portugués y castellano, así que en zonas limítrofes, como España y Portugal, que es como las mismas letras, el mismo alfabeto. Por eso es posible entenderlo de un lugar y del otro. Sí, entonces eso. ¿Puedes entender el arameo? Sí. Entiendo, como entiendo el portugués. Claro. Básicamente, no es para que te ponga un discurso en portugués. No podría, pero lo entiendo como entiendo un discurso en portugués. ¿Entendés? Yo un 70-80% lo entiendo. Claro. Pero, bueno, que estaba buscando acá Te cuento, mientras vos buscas, el texto, vos dijiste el tuyo, digo el mío, Dale. pero también te damos para que vos digas y para la gente sume, tiene que ver con mi camino vocacional, claro. Pues yo era muy joven cuando Dios me sorprende para el sacerdocio en la llamada, y yo decía, después me enteré que decía Jeremías, pero a ver, yo soy un chico, ¿qué me está llamando? Lo mismo, está claro, bueno. Y después, fíjate vos, yo que tenía contacto con la Biblia, después leyendo la Biblia encontré este texto, esto me dice, esto le dije yo a Dios y esto me dice Dios a mí. Yo te envío, o sea, y vas a ser mi profeta en el pueblo. Claro. Y así. Está bueno. Y así es. Mirá, cuando le dice, esto te quería mostrar, cuando Moisés le dice, manda otro, manda otro, dice el hebreo, dice así, Vaijar af Adonai bemoshe. La traducción en general es, y se enojó Dios con Moisés. Pero Vaijar af en hebreo es nariz, y Vaijar es como que se le arrugó. Adiós, se le puso más, se puso enojado. ¿Viste cuando te pones enojado que arrugas la nariz? Con esa cara de bronca que se te arruga la nariz. Bueno, en hebreo, literal, Vaijar af Adonai bemoshe es como si uno lo hace, quiere decir se enojó, pero en lo literal quiere decir se le arrugó, se le enrojeció un poquito. Para que entendamos de qué estamos hablando. Adiós. Bueno, pero eso te muestra la concretez y la plasticidad del lenguaje. Exactamente. Y después, el punto es que dice que Aarón va a ser tu vocero, ¿no? Le dice, y yo voy a estar en su boca y en la tuya para enseñarles a hablar. Esto que decíamos, ¿no? Entonces, al final aprendieron. De fondo, en realidad está... Camino discipular.
Claro, discípulo. exactamente. Vamos a aprender, vamos a aprender. Exactamente, Bueno. a pesar de que Aarón tenía como un mejor vocabulario o un modo más sí. sano y franco de hablar, en el fondo este versículo termina diciendo que no es que el hermano va a reemplazar Si no, a veces el le ves- discurso divino, sino que los dos. Qué bueno eso. ¿Entendés? Como que en el fondo, Los a hace pesar de caminar que juntos. claro, a pesar de que el hermano va a ser el vocero de Moisés porque tiene mayor facilidad de palabra, en última instancia no quiere decir que por debajo en los títulos o en los subtítulos esté el renglón divino. Porque Claro, en última claro. instancia Siempre es- está el renglón. siempre está, a veces al uno final lo que ve, a contabas veces vos, ¿no? no. Al final Sí. es el renglón divino el que gana. Así es. Para eso están ellos. Vero, ¿qué dice la gente por allí? Contanos tu texto. Un montón de gente. Bueno, mi texto es el Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces. Siempre me pareció tan bello que nada de lo que me pasa es ajeno a Dios. Tan bello, ¿no? Me conoce hasta el último pelo de la cabeza y eso es hermoso. Me da una sensación bueno, tan hermosa. qué bueno. Así que bueno, la gente dice un montón de cosas. Adriana dice, para mí la palabra que me acompaña es Oseas capítulo 2, versículo 16. No dice qué exactamente, no sé si se acuerda Marcelo. No sabe Saludos Marcelo, y tú desde creo que es Gualeguaychú. te llevaré al desierto y te hablaré el corazón. ¿Qué tal? Creo que ese es el texto. Lo Ahí podemos vamos. buscar fácil, pero Bien. Me parece que es. Lo buscamos. 2.16. Emil se dice, la palabra que me marcó después de un abandono de una persona cercana es, el Señor es mi pastor, nada me falta, Salmo 23. Qué bueno. Gladys dice, a partir de un taller de oración conocí al Señor y lo amo, realmente me encanta su palabra, no tengo una específica, dice Gladys de Cava. Liliana dice, bendecida tarde, la palabra que me quedó siempre en el corazón es, ¿qué te preocupa? ¿No? Coincidiendo con las palabras de María a Juan Diego Claro. en Guadalupe, Isabel de Virrey del Pino, Buenos Aires. Juan Manuel de Santa Fe dice el Salmo 65, ¿no? Al que hizo referencia Marcelo. No, Qué el hermoso 65. programa. Trato de no perdérmelo. Gran sabiduría de los dos. Gracias, dice Juan. Y María Graciela, me encanta este salmo que nombró Marcelo. Es como decir mi adoración, mi asombro, mi silencio ante tanto. Mi mudez es alabanza ante tanto tuyo, Señor. Un ¿Sabés poco que los lo- mensajes que fueron llegando. Hermoso. Los padres del desierto tienen una expresión en torno a esto, decía, solo el silencio te nombra. Claro, hermoso. Solo el silencio Muy te linda, nombra. Muy linda esa frase. Hermosa expresión. Muy linda. 2.16, Bueno, ese, ¿qué es? el 2.16, si Oseas, ¿no? De Osea o Oseas, sí, Oseas. ¿Cómo lo dice en castellano? Oseas. Oseas. Es decir, Dice, o sea, en hebreo es Oshea. o sea, Es como más feo. Lagen, ine anoji mefatea beolachtia amidbar bedibarti al liba. Listo. bien. ¿Hace falta que lo traduzca? No, no es para nada. Dice, pero no sé si es el que se refirió A a, ver, ella. ¿qué dice? Voy a hablar con ella y la voy a guiar en el desierto, Claro. hablándole al corazón. Corazón. ¿Eso dijiste vos? Así es. ¿Qué tal? Muy bien, ¿te acuerdas de memoria todo lo Sí, por eso no hace falta que las tradujera. Qué bárbaro, espectacular, espectacular. Esto es una cosa gloriosa. Marce, gracias, ¿no? Che, yo tengo una pregunta que Dime. me preguntaban el otro día. Sí. ¿Cómo es que se ve esto por pantalla en tele? En Argentina tenemos... Bueno, Vero, contale. Porque algunos acordás? decían, ustedes siempre dicen, a ver que se está viendo esto. ¿Y Sí, cómo sí. lo veo? Y yo la verdad que no sabía cómo explicarle. Porque Aprovecho para dar una buena noticia. A ver. Dos cosas Claro, importantes. canales de televisión abierta Claro. en Córdoba TDA. es el 29 TDA exactamente 29.2 y después por canales de Sensa en el país, en el interior del país, los que tienen Sensa también se puede ver por allí. Pero, Así que, Vero, pues, lo más fácil para ver, empezamos lo un más fácil es proceso... www.radiomaria.org.ar y ahí es lo más fácil. Ahí, todos bueno, aquellos sí, que sí. quieran ok, ver, se eso pueden está ver. bueno. Pero además Eso se ve ahora directo, o sea, se ve en comparto, vivo así. sí, Ok. sí, comparto que para darle mayor difusión y haciendo algunas correcciones que está trabajando la técnica, vamos a pasar todo por YouTube. ¿Por qué? Porque las radios más escuchadas van por streaming hoy en la Argentina y en el mundo, y nosotros queremos ir sobre aquel lugar donde el canal de YouTube y la exposición te lleva mucho más allá que cualquier cosa en el mundo y en la habla hispana. Estamos trabajando en la lógica de las redes sociales. Empezamos a pasar este lenguaje al YouTube, tuvimos algunas dificultades para hacerlo, está trabajando Gabriel, el equipo sobre eso, esperemos
hacer unas pruebas para que podamos seguir vivos en el sistema YouTube y que no nos mochen. Y bueno, ahí estamos. Vamos a ir por ese lugar. Hay que hacer algunas correcciones en el producto y va a andar muy bien. Bueno, me alegro, entonces. Y hoy vos sabés que las radios más escuchadas en Argentina van muchas por este lugar. Además porque, después de Radio María, ¿cuáles son? No quiero decir que somos la primera. No. No, Olga, pero Radio María Olga se llama una radio, ¿puede ser? ¿Cuál? Olga. ¿Ubicás, Vero? Sí, claro. Olga es una de las radios por streaming más escuchadas. No sabía. También la de Pergolini. Pergolini también tiene una radio muy escuchada. Y muchas radios ya están en YouTube, como la nuestra, están en YouTube. Porque además nosotros hemos logrado algo muy interesante, que es que a ellos, a las otras radios les cuesta más, que le ponen la cámara sobre la radio. Acá nos hemos creado la escenografía y nos permite crear otra cosa distinta. Bueno, vemos. De todas maneras, a nosotros nos interesa, por supuesto, avanzar, que cada vez lo escuchen más, pero sabemos que lo que hay que cuidar es lo que hacemos. Sí, por supuesto. El producto, porque no voy a ser yo quien diga que está mal y que está bueno, pero tengo alguna crítica sobre algunas propuestas de comunicación que no comparto, y entre ellos los medios que acabo de nombrar. Bueno. Buenísimo. Y lo malo es que se ve que, así en la pantalla, se ve lo que comimos. O sea, el platito estaba por lo lleno. menos así la gente dice, estaba ahora entiendo. lleno al principio. Porque y lo ahora peor que puede pasar es que la gente no entiende. Cuando ves, claro, ahora sí me doy cuenta. Queda todo claro. Pero para comer también se necesita silencio. Está bueno. Gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias de corazón. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Un abrazo, buen fin de semana. Nos encontramos el viernes. Un abrazo Gracias. gigante para los dos. Gracias, de verdad. El diálogo de hermanos, como cada viernes, lo disfrutamos juntos en este Acortando Distancias. Le pedimos a Fede una pequeña canción. Ya venimos. Entre tantas palabras vacías de sentir, entre tantos que me hablan y saturan mis oídos, una voz me hace falta más que el aire que respiro, y es la tuya que me sacia y me hace ver que vivo. Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Son las notas que salen de tu boca, me deleito al escucharlas y a mi alma reconforta. Tú, Señor, me haces falta y conoces lo que pido, a tus pies estar sentado y escucharte como amigo. Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Háblame en silencio en mi interior, dame tus susurros por favor, porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras dime a quién iría. Qué lindo escucharlo, gente hermosa. Gracias a ustedes que siguen fielmente toda la programación de Radio María TV, en lo bueno, lo noble, lo bello que hay en el mundo.
y se trata de reflejar a través de toda la programación. Gracias por la fidelidad de ustedes, gracias por sostener Radio María TV, la obra de María, a través de la oración, de la difusión y a través de la donación económica, sobre todo en este tiempo difícil. Recuerden que ustedes son quienes conocen en profundidad que lo sostenemos esto entre todos. Así que si tenés esta posibilidad de sostener económicamente la obra de María, Radio María TV, lo podés hacer mediante accesos muy, muy, muy fáciles, ¿no? A través de una transferencia, por ejemplo, con el alias obra.radio.maría, obra.radio.maría, utilizando también hasta la billetera virtual que tenés en el celu de manera muy, pero muy sencilla. Gracias por entender esto, ¿no? Que lo hacemos entre todos y que en este tiempo difícil, que seguramente lo es también para vos en toda la cuestión económica, que lo hagamos entre todos es mucho más fácil. Gracias por habernos acompañado, gracias, hermosa gente, por aceptar la propuesta de la Cortando Distancias y toda la linda propuesta que hubo hoy durante la programación y habrá en la tarde-noche. Allí se queda Federico Stucker operando en controles y gracias de verdad por compartir con nosotros en esta tarde. Gracias Fede, gracias a Ramiro, un feliz cumpleaños para él el domingo. Mi nombre es Vero Laforgia, te esperamos con todo el equipo el lunes a las 4. Que Dios te bendiga, chau chau.